98.5. Bienvenidos a mis invitados de esta mañana respecto a un tema que en familia lo hemos tratado este fin de semana con gran curiosidad, digamos, y con hondo dramatismo, porque las cosas como están hacia Colombia y de Colombia hacia Ecuador configura una preocupación bastante significativa e importante. Nosotros descubrimos en la redacción Sierra Norte de un importante rotativo de nuestro país esta noticia de que ecuatorianos están yendo a Colombia a comprar víveres, a comprar teléfonos y ropa. Los precios en Colombia son extremadamente bajas en comparación con los precios dolarizados nuestros. El dólar, dice la redacción Sierra Norte, alcanzó este mes el índice histórico más alto respecto a la moneda colombiana. El 1 de diciembre, la cotización era de 3.450 pesos por dólar. 3.450 pesos por dólar. El diferencial tuvo una ligera variación el día de antier. Al cambio oficial se podía adquirir 3.421 pesos por dólar. Sin embargo, la cuantía continúa siendo atractiva para los ecuatorianos que cruzan la frontera para realizar compras en Ipiales y eventualmente pasar a Pasto, otra de las ciudades de Nariño más significativas, comercialmente hablando. Edison Pérez fue uno de los compatriotas que visitó el viernes último un centro comercial en Ipiales. Este ciudadano quiteño asegura que viaja una vez al mes para abastecerse de productos de limpieza, alimentos y ropa, por un monto de $300 más o menos. Explica que mientras en Ecuador un paquete de 12 rollos de papel higiénico cuesta $8, en Colombia compra uno, dice, 30 rollos de la misma marca en 33.300 pesos. Es decir, en $10. Igualmente el envase de 2 kilos de comida para perros, que vale $4.31 en Quito, en la nación vecina lo encuentran por 2,2, más o menos una relación de 7.600 pesos colombianos. Según John Suárez, jefe de Planeación y Proyectos de la Cámara de Comercio de Ipiales, los ecuatorianos llegan por víveres, tecnología, ropa y calzado. Yo tengo este momento en línea directa. Primero comenzaré en el estudio. Cuento con la generosa presencia del señor economista Jaime Carrera y del señor economista y exministro Marco Flores. Está el doctor Hugo Ruiz también atendiéndonos en la ciudad de Tulcán, conjuntamente con el tecnólogo Bayardo Martínez, que es parte del directorio de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tulcán. No sé si estamos en Sky. No, suspendió al último, ¿no? Qué pena. Bueno, en todo caso, a Bayardo nuestro saludo muy cordial y también
a Hugo Ruiz, el exalcalde, exprefecto parlamentario de la provincia del Carchi y amigo personal de quien este momento le sirve con la noticia. Vamos a ver, el doctor Hugo Ruiz pero ¿cómo me trae este momento? Bueno, ¿qué piensan está ocurriendo en este avance de la población ecuatoriana hacia este viejo escenario de transacciones cuando la economía ha facilitado un poder adquisitivo mucho más óptimo de parte nuestra? Esto ha sido tradicional, altos y bajos, unas veces a favor de ellos, otras veces a favor nuestro. La mayor parte a favor de Ipiales y Pasto como centros de acopio de una nación que en materia industrial tiene las de ganar en buena parte del continente. ¿Cómo ha notado usted, le quiero preguntar al economista Jaime Carrera, la situación imperante en este momento en transacciones de Ecuador a Colombia y viceversa? Gracias a la invitación, Gonzalo. Un saludo a la audiencia y un gusto estar aquí con Marco. ¿Usted recuerda, Gonzalo, que hace décadas, ¿no? Los colombianos venían al Ecuador a comprar cosas porque aquí era mucho más barato, ¿no? Y hoy la situación es diferente. Los ecuatorianos van a Colombia a comprar porque allá todo es más barato. ¿Pero por qué es más barato? Lo que pasa con Colombia, Gonzalo, nos recuerda día a día que el Ecuador tiene que ganar y dar pasos gigantes en competitividad y en productividad en una economía dolarizada. Y ese es el gran reto del país, recomponer todos los desajustes del periodo anterior y graves desajustes del periodo anterior en todos los ámbitos económicos, fiscales, de productividad, de costos, y reacomodar todas sus variables a las exigencias de una economía dolarizada. Mientras el Ecuador sea caro, sea menos competitivo, tendremos gente del país que va a Colombia a comprar porque es más barato. Y el recordatorio constante y diario para todo el país debe ser que solo en la comparación con Colombia se puede revertir la situación si el Ecuador es más eficiente que Colombia y produce más y mejor que Colombia a mejores precios que Colombia. Y eso requiere un inmenso esfuerzo en el país para reestructurar todas las variables de la economía para que en el mediano y largo plazo el Ecuador pueda producir de mejor manera que los países vecinos. Y hay que recalcar lamentablemente las diferencias de las economías, ¿no? Partiendo porque el Ecuador tiene la dolarización y partiendo además que Colombia tiene desde hace muchos años, ha logrado tener una economía más sólida, una economía más competitiva, una economía con un mayor orden fiscal, una economía que se ha abierto al mundo, que tiene otro nivel de competitividad y productividad que sin duda es superior al del Ecuador. Y ese recordatorio permanente parece que no se entiende en el país todavía, ¿no? No se comprende que el Ecuador tiene que hacer mucho en muchas áreas, no solo en el aspecto político, Gonzalo, en el aspecto económico, en el aspecto de conductas nacionales, en el aspecto de llegar a acuerdos para lograr que el país salga de la grave situación que tiene en este momento y que demanda acciones concertadas
de toda la sociedad para poder hacer que el Ecuador sea mejor en el contexto de naciones del mundo. Esa debe ser la mira de todos los ecuatorianos en el futuro, ¿no? Economista Marco Flores, ¿cómo usted presume o presiente se encuentran las relaciones comerciales de ecuatorianos que van a Colombia, pero a millares por víveres, van a comprar teléfonos y fundamentalmente ropa? ¿Cuáles son las proporciones en las que se encuentran las economías de los dos países en materia de precios de alimentos, para comenzar? ¿Cuál está con mejores ventajas y por qué circunstancias? Siempre ha sido cíclica esta predisposición de la gente ecuatoriana o de la gente colombiana a mutuamente visitarse por conveniencia de precios especialmente. ¿Este no es el caso o si es el caso? ¿Qué información tiene usted este instante, economista Marco Flores? Muy buenos días, tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, un saludo cordial para usted, para su audiencia. Un gusto compartir las reflexiones con Jaime. Mire, la razón por la cual los ecuatorianos van a Ipiales, a Colombia, y no solamente a Colombia, también van a Perú, van a los Estados Unidos y a otros países a abastecerse, pero sobre todo a Colombia, porque a Colombia es mucho más fácil ir por tierra, no está tan lejos, son siempre las mismas. El Ecuador es un país extremadamente caro, es la razón subyacente. Y en Colombia, a pesar de la depreciación del peso, lo que la gente conoce como devaluación, que encarece los productos a los colombianos, a los ecuatorianos les beneficia, porque el Ecuador tiene dólares, un primer punto. Los aranceles en Colombia están alrededor del 6%. Aquí. En el Ecuador están alrededor del 11%. En Perú los aranceles están alrededor del 2%. Aquí están alrededor del 11%. Pero no son solamente los aranceles, sino todos los impuestos que tienen los unos y los otros. Son diferentes, distintos. Entonces, para el ecuatoriano resulta mucho más ventajoso ir a comprar en Colombia, porque es mucho más barato que comprar aquí. Esto lo que muestra es una pérdida enorme de competitividad de la economía ecuatoriana. Y esa pérdida enorme de competitividad está relacionada o es el producto de lo que ya hemos dicho, de altos aranceles, de altos impuestos, del ambiente de producción que los gobiernos han generado en el país, de las 36 reformas tributarias que se han hecho en el Ecuador los últimos 12 años, ya casi 13 años. 36 reformas tributarias han generado una inestabilidad, porque aquí se llama reforma tributaria al cambio de leyes tributarias cuando el Estado requiere más dinero. Bueno, todo esto ha generado un ambiente de inestabilidad, ha espantado la inversión y eso ha generado a su vez otros aspectos que repercuten en el resultado final, que es el que lleva a esta circunstancia, que es una pérdida no solo de competitividad, sino de estancamiento de la productividad. Uh-huh. Productividad entendida como qué, como lo que es, o sea, la posibilidad de producir más y mejor a los mismos precios o a precios inferiores. ¿Y por qué se ha estancado? Por todo lo que estamos señalando, por este tipo de impuestos, este tipo de aranceles, por el ambiente poco favorable para la inversión, poco favorable para producir, para trabajar en el Ecuador, el cambio de las leyes. Entonces, una pérdida de productividad unida a la ruptura prácticamente de la competitividad, le vuelve a este país todavía más caro de lo que ya es. Entonces, la gente con un presupuesto, porque debe usted saber que el ingreso promedio de los ecuatorianos, en términos reales, ha retrocedido más de 5 años. Estamos en el nivel del año 2014. Es decir, hoy los ecuatorianos en términos reales tienen un ingreso como el que tenían en el año 2014,
Pero las cosas no cuestan lo que costaban en el año 2014. A esto súmele toda la serie de impuestos que han aparecido en el Ecuador. Entonces, la gente busca defenderse a través de estos viajes, por ejemplo, para ir a comprar un poco más barato y tratar de favorecer su presupuesto familiar, que no se vea muy afectado. No hay otra razón, esa es la razón subyacente. País caro, ecuatorianos que viven en un país caro en relación al ingreso. Los países son caros en función de algo, y ese algo es el ingreso. Es mucho más caro vivir en Nueva York, es mucho más caro vivir en el Ecuador o en Quito que vivir en Nueva York con relación al ingreso. Porque el ingreso de los americanos es $60,000 al año y el de los ecuatorianos es 6,000, o sea, 10 veces menos. Entonces, una naranja extranjera aquí vale $1, las que usted puede ver en la calle, ¿no? Que cuestan más o menos $1. Y vale lo mismo eso en los Estados Unidos. Hay otras cosas que aquí son mucho más caras. El problema es que es $1 de un ingreso anual de 60,000 y aquí es $1 de un ingreso anual de 6,000. O sea, aquí resulta mucho más caro. Hay estudios sobre eso. Entonces la gente se va a abastecer, a comprar lo que puede, lo que avanza, no solo en Colombia, también en Perú. La gente viaja a los Estados Unidos. La gente viaja sobre todo a España, ¿no? Y a donde puede, en definitiva, para tratar de favorecer su alicaída economía familiar en un país, además, donde la economía no crece y el pagar la deuda, el servicio de la deuda, amortización e intereses, se lleva el 30% del presupuesto del Estado, porque hay que sacar lo que se dedica a los derivados y a los combustibles. Entonces, realmente el 30% del presupuesto del Estado se usa solo para pagar la deuda y otro 30% para pagar sueldos. Entonces, la gente tiene que buscar estos arbitrios, estas posibilidades de sobrevivencia. Añádale a esto usted algo dramático, una población económicamente activa que apenas llega a ser ocupada en un 38%. Dicho de otra manera, el subempleo, ¿no? Y el desempleo y el subempleo, o sea, el empleo disfrazado, en el Ecuador está en el 62%. Entonces, aquí están las variables que definen la respuesta para su pregunta. Bueno, yo les hablaba de Edison Pérez, uno de los compatriotas que visitó el viernes último un centro comercial en Ipiales. Este ciudadano quiteño asegura que está viajando una vez al mes para abastecerse y él lleva aproximadamente unos $300. No es la cantidad, sino para que comparemos en economías más o menos habituales. ¿Quién puede llevar más de $300 a Ipiales? Ya se necesita ser el dueño de una economía hogareña bastante robusta. Explica que mientras en Ecuador un paquete ya lo dije, de 12 rollos de papel higiénico cuesta $8, en Colombia compra uno de 30 rollos de la misma marca 10. en 33,000 pesos, es decir, en $10. La comida. El envase de 2 kilos de comida para canes, que vale $4.31 en Quito, en la nación vecina lo encuentra en $2, más o menos unos 7,600 pesos colombianos, $2. Según John Suárez, jefe de Planeación y Proyectos de la Cámara de Comercio de Ipiales, los ecuatorianos llegan por víveres, también van por tecnología, por ropa, por calzado. Hay productos que son más baratos en Colombia que en Ecuador, ya lo dijimos. Comenta que por un suavizante de ropa, dice, de 3,000, en Ecuador paga $8 en Ipiales.
le dan 2 de la misma cantidad por 7.80, más o menos unos 27,000 pesos. Mientras en Colombia se observa a los compatriotas adquiriendo productos, en Tulcán hay colombianos que compran alimentos como huevos, arroz y azúcar. El propietario de una bodega en la ciudad del Carchi, en una de las ciudades de Carchi, señala que aunque el precio es similar en Colombia, en Ecuador hay más variedad de alimentos para escoger. Para captar clientes durante este mes, los sectores comerciales de los dos lados se unen en la frontera a armar estrategias ellos mismos. En Colombia está en marcha la campaña En Ipiales hay de todo. En Pasto se alargó la atención de la mayoría de los negocios de 8 de la mañana a 21 horas. Además, en las dos urbes se anuncian promociones y descuentos desde el 21 de diciembre hasta el mes de enero. En fin, ya son tácticas, estrategias en los dos países con ciudades más o menos visitadas por los unos y por los otros. Pero, ¿qué quiere significar todo esto? Es la gran interrogante. ¿Cómo le podríamos convencer a la gente de que la dolarización no ha traído buenos efectos para unas cosas y malos para otros? Aquí viene el tema de la moneda que utiliza cada uno de los países. En esas diferenciaciones, ¿qué podría usted, economista Carrera, ponderar de lo uno y de lo otro? Bueno, a ver, en el tema de la moneda, usted recuerde que el Ecuador adoptó la dolarización luego de haber pulverizado el sucre por las indisciplinas fiscales de las décadas de los 80s y 90s, ¿no? Entonces la dolarización surgió más que por convicción, por necesidad de arreglar la economía en el año 2000. Y la dolarización le ha dado estabilidad económica al país sin ninguna duda. Es un patrimonio del Ecuador. Ese es el principal de sus beneficios. Pero también la dolarización exige hoy una serie de reajustes en la economía para evitar lo que pasa con Colombia. Y no solo con Colombia, como dijo Marco, con Perú, con Estados Unidos, con España. Si en el Ecuador todo es caro y afuera es más barato, la gente por necesidad propia, por sentido común, sale a comprar afuera, ¿no? Y ese hecho de tener un Ecuador caro, lo que le obliga al país es a cambiar sus políticas económicas y alinearlas en la dirección de una economía dolarizada, lo que en buenos términos significa que aquí debemos hacer todos los esfuerzos en todos los ámbitos para producir mejor y a más bajos costos que Colombia y que Perú y que otros países. Y como bien se ha dicho aquí, entonces dentro de los costos internos hay una serie de variables: altos aranceles, altos costos de mano de obra, altos costos de transacción, altos impuestos y una serie de cosas que hay que arreglar. Si a eso se agrega el gran problema fiscal que tiene el país, la falta de entorno adecuado para atraer inversiones, para exportar, bueno, la situación va a demandar, Gonzalo, consensos imperativos para profundos cambios en la economía nacional, porque no hay... ¿De qué estamos hablando en su preocupación? Estamos hablando de lo que ya se ha hablado en el país últimamente, en el aspecto macroeconómico, arreglar el déficit fiscal.
es importantísimo, ¿no? Luego, generar un ambiente importante para atraer inversiones. Generar las condiciones para que las exportaciones no petroleras crezcan. Generar las condiciones para que la inversión extranjera directa fluya al país. Tener un ambiente adecuado para que vengan en general capitales, que haya seguridad, porque conversábamos con Marco hace un momento. Aquí, por ejemplo, no se va a poder concesionar cosas o vender cosas o que vengan inversiones si no hay un ambiente propicio para eso. Yo tengo en línea telefónica al señor tecnólogo Bayardo Martínez. Él es parte del directorio de la Cámara. Nos va a atender a través de la línea telefónica. Bayardo, muy buenos días. ¿Usted le puede comentar a la gente cuáles son las diferencias más importantes entre los precios de la canasta familiar o los precios de los productos de mayor necesidad en los hogares entre la nación colombiana y los nuestros dolarizados, para saber de alguna manera cuál es la enorme diferencia que hace que mucha gente de Ecuador esté visitando con mayor frecuencia la ciudad de Ipiales? Tecnólogo Martínez, muy buenos días. ¿Qué nos puede aludir de este tema? Muy buenos días, estimado licenciado González Rosero, y a todos los expositores en su medio de comunicación tan importante para el Ecuador como Radio Democracia. Bueno, como actor local, me sorprendo de los análisis que hacen. Hay que vivir en frontera y escuchar al actor local. Bueno, a raíz de la dolarización, vemos de que las fronteras han sido olvidadas por el poder central. No solamente en el Ecuador, sino también esto sucede en Colombia, sucede en el Perú y sucede en toda Latinoamérica. El impacto que ha sufrido el diferencial cambiario lo vivimos en frontera, pero también es un espejismo para que vengan atraídos más que por la publicidad que por la realidad, más por la publicidad que por la realidad. Se trasladan desde el centro del Ecuador. Mire que los quiteños fueron a festejar Quito en la ciudad de Ipiales, viernes, sábado y domingo. Cuando se les hace comparación de precios, muchos de los productos son más baratos en el Ecuador, en el lado ecuatoriano, especialmente en la ciudad de Tulcán, que es esencialmente comercial. También vemos ¿Qué está más barato en Tulcán en relación a los precios vigentes en Ipiales? Hay productos incluso ecuatorianos que se venden en Colombia y vienen como marcados, comprados en Colombia, y de repente se han olvidado de quitar la etiqueta en las docenas, y en alguno dice Tulcán, Ecuador, Ambato, Ecuador, Riobamba, Ecuador. Por ejemplo, productos ecuatorianos que son atractivos para Colombia, esencialmente de la canasta comercial, son aceites, mantecas, atunes, el arroz, el azúcar, el maíz duro, en fin, una serie de frutas ecuatorianas que son muy apetecidas por los municipios del sur de Colombia. Vemos de que, por ejemplo, nosotros tenemos muchos productos especialmente derivados de la leche y de mejor calidad y mejor precio en la ciudad de Tulcán y en la provincia del Carchi. ¿Qué es lo que suele suceder? Reitero, es por la publicidad que suelen muy bien manejar los colombianos. Esencialmente traen tecnología, calzado, ropa de marca, una no tan formal. Saben clonar muy bien muchos productos, entonces eso también abarata costos. En fin, nosotros somos economías complementarias. Algunos ejemplos de clonaciones de productos de, digamos, de primera necesidad. De primera necesidad, más va eso en ropa. En ropa, ya. En calzado también deportivo.
somos economías complementarias, no somos nosotros rivales. Nosotros tenemos la mejor relación comercial, especialmente con la Cámara de Comercio. Tenemos conformada la red binacional de cámaras, donde la conforman 17 cámaras del suroccidente de Colombia y de las 4 provincias del norte del Ecuador, como son de Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, donde estamos siempre en eventos y proponiendo a los gobiernos centrales. Lastimosamente son oídos sordos que no atienden la dinámica que viven las fronteras, que son economías complementarias. Por ejemplo, los artesanos del Carchi y del Ecuador se abastecen de insumos de Colombia que son más baratos y son diferentes, que no los encuentran en el Ecuador también, por lo tanto se los adquiere en Colombia. Igualmente los comerciantes, los artesanos colombianos adquieren muchos productos e insumos ecuatorianos para complementar, y esa dinámica de frontera que no la entienden los gobiernos centrales porque están encerrados en sus oficinas y no conocen la realidad de frontera. Nosotros somos un pueblo muy hermanable y que trabajamos en la mejor manera para que se dinamice la economía de lado y lado. Lastimosamente las autoridades, tanto nacionales como locales, no, solamente se preocupan de cobrar impuestos. Los impuestos en nuestro país, como bien se analizaba, son exageradamente altos. Para poder un emprendimiento se necesitan entre 16 y 18 trámites burocráticos que realmente hacen desistir a los ecuatorianos de poner sus negocios, y muchos ecuatorianos trasladarse a la República de Colombia, donde se brinda facilidad al emprendimiento, a lo que es toda la actividad productiva. Inclusive para los registros hay una sola cámara en Colombia, la Cámara de Comercio, que es la que registra inclusive mucha delegación del Estado Central, los registros mercantiles, registros de toda actividad comercial. Mientras en el Ecuador tenemos que recurrir a una infinidad de instituciones y también hay una atomización de cámaras. Aquí hay cámara de la gran industria, de la pequeña industria, de la mediana industria. Reitero, allá toda actividad productiva, inclusive los profesionales tienen que sacar su patente para hacer sola institución privada, pero con también injerencia del Estado, delegada a través de un representante como es la Cámara de Comercio en Colombia, pues son organismos muy poderosos que ayudan, como se dice, zapatero a tus zapatos. Quien tiene que hacer la actividad comercial y empresarial es un ente como la Cámara de Comercio lo es en Colombia. En el Ecuador... Bayardo, vamos atendiendo lo que seguramente le van a consultar 2 exministros en la cartera de Economía y Finanzas. Están Marco Flores y Jaime Carrera con nosotros en el estudio y ellos tendrán alguna novedad que averiguarle. Comienzo por Jaime Carrera. Con mucho gusto. Bueno, sí, usted decía que otra cosa es estar allá y otra cosa es comentar desde Quito. Y en parte eso es correcto, pero yo sí le preguntaría a usted, ¿cómo se percibe desde allá todos los cambios que el Ecuador tiene que hacer dentro de una economía dolarizada para que el país y su sector en la frontera sea más productivo y competitivo? Competitivo, más que todo. Más que todo competitivo. Ahí está una primera pregunta. Perfectamente. Sí. Mire, todo está en aplicación de las leyes, dar seguridad jurídica y seguridad ciudadana. 2 factores fundamentales, seguridad ciudadana y seguridad jurídica. La Constitución de la República, el artículo 249, señala que los cantones de frontera, 40 kilómetros de la línea al interior, tendrán un tratamiento preferencial y el Estado no ha hecho absolutamente nada. Por exigencias nuestras de la Cámara de Comercio de Tulcán, que se presentó el proyecto, se creó la Ley de Desarrollo Fronterizo y fue reglamentada después de un año, lastimosamente sin $1 de inversión para reactivar la economía en la frontera. Así no se puede hacer patria. Sin recursos económicos no se puede. La seguridad tiene que ser. Naturalmente existen ya polos de desarrollo como son Quito, Guayaquil, Cuenca y
las leyes ecuatorianas señalan de que tiene que aperturarse nuevos polos de desarrollo, y nosotros estamos aplicando a eso, a los polos de desarrollo que consta en las leyes y en la Constitución y en tanta situación, pero el Estado no lo aplica. Lastimosamente se olvidan las fronteras solamente cuando hay conflictos como el que hubo del Guacho y de secuestros, ahí es donde se acuerdan de que existen las fronteras. Lastimosamente, mientras no haya garantía de seguridad jurídica y seguridad ciudadana, y que se promueva la inversión en estos sitios denominados zonas desprotegidas, donde se garantice que venga inversión, allí con la asociación público-privada, donde se traiga inversión, y nosotros con la asociatividad de empresarios locales podríamos hablar de polos de desarrollo. Bayardo Martínez le está atendiendo este momento. Señor exministro Marco Flores, ¿qué le agradaría preguntarle? Bueno, más bien un comentario, ¿no? En todas partes del mundo, las economías de frontera tienen sus especificidades. En todas partes sucede eso. Pero también es un hecho indudable que las gentes van a comprar. En este caso, en Colombia, en Ipiales, van los quiteños o los serranos en general, sobre todo desde la Sierra Central, las cosas que o no tienen, o encuentran de mejor calidad, o son más baratas. Nadie va a comprar lo que es más caro y tiene el mismo producto en su país o en su jurisdicción a precios más baratos. Entonces es obvio que la gente no vaya a comprar arroz o no vaya a comprar atún si es que tiene de buena calidad en su jurisdicción y es más barato. ¿Pero qué tiene que sopesar el comprador? Tanto del uno como del otro. El precio y la calidad. El precio, la calidad y la disponibilidad del producto, ¿no? Esas son las tres variables. Pero lo que sí es un hecho sobre lo último que acaba de decir a nuestro amigo en Tulcán, que es un hecho indudable. Esto de favorecer la inversión, no solamente en las zonas de frontera, sino en los polos de desarrollo y en cualquier parte del Ecuador. La inversión no viene porque se dice que van a haber alianzas público-privadas o por invitación simplemente. Por eso es que no hay inversión en el Ecuador. Inversión es el país, Ecuador es el país con inversión, la tasa de inversión más baja de América. La razón es bien simple. No es porque no hay quien invite. Aquí teníamos al ministro Campana, que dijo que el Ecuador era el epicentro de la inversión mundial. Y nosotros sumamos en el Foro de Economía alrededor de 28.000 millones que él decía que iban a llegar, no han llegado un centavo. Y la razón es bien simple. El inversionista trae su plata, trae su capital productivo, no capital golondrina. Cuando encuentra, lo que hace un momento mencionaba Jaime, cuando encuentra las condiciones necesarias y suficientes para poder invertir. Cuando el ambiente de inversión es el adecuado. Y el Ecuador no tiene un ambiente de inversión adecuado, así lo dicen los índices internacionales. Cuando hay estabilidad, yo coincido en eso, estabilidad ciudadana, estabilidad jurídica, cuando las reglas del juego no solamente son buenas, sino también estables, cuando no son cambiadas en la mitad del partido. Eso es lo que vuelve a la inversión atractiva. Ahora, siempre habrá inversión para el lomo fino, determinada minería. Veo que han sacado 170 toneladas del Ecuador en oro, para petróleo y para algunos rubros que constituyen realmente el lomo fino. De la mina más espléndida del planeta, dice. Bueno, creo que es de fruta del norte. Fruta del norte, ¿no? Pero en todo caso la inversión, y hablemos de la nacional, olvidémonos de la internacional por un buen tiempo. La inversión nacional se ha contraído, la formación bruta de capital no crece como debería, la tasa de crecimiento se desacelera, precisamente por esto, porque las condiciones no son precisamente las mejores. Y entonces, algo que es crucial para que los países crezcan es justamente invertir. La inversión es la que genera crecimiento económico, mayores fuentes de trabajo, genera empleo y además genera empleo estable. Por eso es que tenemos que buscar las medidas de reactivación económica, ya que la inversión todavía va a demorar y mucho. Uh-huh. Hay que buscar las medidas de reactivación económica para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, para que la economía pueda crecer y comenzar a pagar las deudas y salir de este hueco que nos genera un enorme déficit fiscal.
Jaime, usted continúa. Sí, los aspectos de fondo del problema del Carchi son las reformas estructurales que tienen que hacerse en la economía. De esto venimos hablando desde hace varios años, ¿no? Primero, en este mismo medio hemos hablado durante muchos años, Gonzalo, de la acumulación de desajustes que habían año tras año de toda la economía. Sobreendeudamiento, gasto público elevado, déficit elevado, aumentos constantes de los costos de producción, salarios, aumentos constantes de impuestos. Y todo eso creó en el país una ficción de desarrollo y de crecimiento. Y desajustó absolutamente de manera desproporcionada todos los requisitos que exige una economía dolarizada. Y hay que insistir en eso porque es lo que tenemos y es nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, mire usted, Gonzalo, que cuando adoptamos la dolarización en el 2000, fue más fácil adoptarla luego de un periodo de crisis, ¿no? Y hoy que todo está desajustado, con una sociedad que se acostumbró a vivir de la deuda, del petróleo, del gasto público, retomar los parámetros de la dolarización conlleva todos estos problemas que este rato tiene que enfrentar el Ecuador. Y a mi juicio esa es la gran transición que requiere el país, ¿no? Y con el agregado de que hoy tenemos brotes de ingobernabilidad que dificultan cualquier reforma, que tenemos actitudes políticas, sociales de las élites, que prácticamente son las mismas de las décadas anteriores, Gonzalo. Son las mismas actitudes que pulverizaron el Sucre en las décadas anteriores. La sociedad, Gonzalo, las élites no han cambiado mucho, ¿no? Siguen pensando de la misma manera, con las mismas actitudes, con los mismos intereses. No piensan en el bienestar general, en el bienestar colectivo, sino en sus particularidades, en sus propias ambiciones. Y en esa dirección el país no va a cambiar. No va a cambiar y puede profundizar los problemas que vive actualmente. Entonces, lo que pasa en la frontera es consecuencia de lo que pasa en el país en su conjunto. A veces se tiende a particularizar un problema fronterizo y querer arreglarlo sin mirar en el conjunto del país y de la economía. Solo para ponerle un ejemplo, en el caso de frontera que nos debe estar escuchando el señor en Tulcán. Bayarno Martínez. El señor Martínez. Mire usted, si el Ecuador tiene un déficit fiscal inmenso de 5.000 millones de dólares, ¿no? Y en la frontera o en otros sectores no tienen la menor idea de que hay un déficit y lo que demandan es recursos del Estado, ¿no? Más recursos del Estado, más recursos del Estado. Entonces, hay que solucionar los problemas solo pensando en derechos, pero no en obligaciones, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que satisfacer sus derechos cumpliendo sus obligaciones. Y en este momento las obligaciones de toda la sociedad es ser permeable a los cambios que tienen que hacerse para primero reconstruir la economía y las variables fiscales y el entorno para producir. Y eso va a demandar esfuerzos. Es un gran error creer que en este momento podemos avanzar o generar trabajo sin primeramente no estabilizar el aspecto macroeconómico del país. Todo tiene que ir por pasos, ¿no? Combinar las cosas de una manera adecuada. Pero en este momento la economía está estancada, necesita estabilizar su economía, su situación fiscal, pensar que en el Ecuador, Gonzalo, no hay manera de progresar si no ingresan dólares en abundancia por exportaciones, por inversión extranjera directa, por flujo de capitales. Y dicho esto de manera fácil, oculta detrás toda una serie de transformaciones para ser mejores que el resto del mundo, ¿no? Y una de esas cosas lo citaba, por ejemplo, el señor en Tulcán. Decía, allí para registrar una empresa se necesitan tantos trámites.
es costoso esto o lo otro. Eso refleja la posición de competitividad en el mundo. El Ecuador tiene una pobre posición competitiva en el mundo. Y todo eso tiene que enfrentarse. Antes de irse a su casa prácticamente, el señor presidente Moreno, ¿qué debe dejar haciendo, por ejemplo, para ciudades como Tulcán, que gozan del perjuicio o beneficio de la moneda dolarizada? Para usted, Bayardo, ¿qué significó para Tulcán, para la cabecera provincial de su provincia, la dolarización? ¿Qué ha significado en los últimos tiempos? Bueno, la dolarización, que ya cumple prácticamente 20 años, ha sido un trauma económico jamás vivido, porque eso afectó directamente el cambio de adquisición de productos. Anteriormente, como bien se señalaba, los colombianos venían y adquirían todo en la ciudad de Tulcán, que era la que abastecía al sur de Colombia principalmente. Ahora se ha virado la tortilla, como se suele decir, este péndulo económico. Ahora vienen, nosotros los ecuatorianos vamos hacia Colombia, pero es más por el espejismo. Reitero, la dolarización ha sido un trauma duro, pero salirse de esa dolarización sería mucho peor. Ya nos hemos acostumbrado, ya estamos viviendo esa realidad, nos hemos acostumbrado y luchamos solos. Y por eso demandamos del Estado la soberanía social. ¿Qué significa la soberanía social? Que eso no lo entienden algunos analistas. Más económico resulta para el Estado ecuatoriano y para cualquier Estado atender a las poblaciones de frontera, que somos las que hacemos la verdadera soberanía. Cuesta menos atender las necesidades básicas de la población de frontera que mantener pie de fuerza que le cuesta a un Estado tener un uniformado permanentemente en muchos sitios que no lo son bien atendidos. Solamente se preocupan del puente principal, que es el ducto de Rumichaca, y se olvidan de que existen en nuestra provincia del Carchi 29 pasos informales, no digo ilegales porque lo que pasa es lo ilegal, pasos informales que son pasos vecinales de comunidades por donde pasa cantidad de productos ilegales. Los productos son los ilegales. Entonces nosotros hablamos de una soberanía social, que es lo que falta a los analistas ecuatorianos profundizar. La provincia del Carchi, si se la atendiera como debería atenderse un Estado central, nosotros podemos abastecer no solamente a la población ecuatoriana en toda clase de productos. Hay que mirar al agro. La agroproducción carchense es exquisita, desde productos del Alto Páramo hasta el valle del río Chote y del río Mira. Tenemos toda clase de climas y productos exóticos que demanda el mundo. El Ecuador tendría una fuente de exportación de productos tan importantes que se produce en la provincia del Carchi, que siempre fue el granero de nuestro país, y podemos exportar. Hay que mirar este tipo de análisis, y nosotros quienes vivimos en frontera, no es que no conocemos la realidad, más bien nosotros conocemos más porque el día a día vivimos con el intercambio de moneda, vivimos del intercambio de información y conocemos para el interior del país dónde están las fallas, y que lastimosamente vivimos de análisis y eso no nos permite avanzar en la realidad de lo que tenemos que hacer como ecuatorianos, defender nuestra producción, mirar al agro, mirar al ecoturismo, donde tenemos grandes fuentes de poder vender al mundo lo que nosotros tenemos como Ecuador, y especialmente desde la frontera norte, donde podemos aportar mucho más al erario nacional si se mirara con ojos de soberanía social. Una intervención suya muy esclarecedora. Muchas gracias, Bayardo. Pero quédese escuchando la respuesta que va a provenir de el exministro Flores respecto a cuáles son las prioridades
de ejercicio gubernamental mientras dure el periodo del presidente Moreno. En resumen, algo así como, ¿qué debe dejar haciendo Moreno para activar, digamos, una corriente de superación económica que beneficie a la causa nacional economista? Más bien dicho, para que no quede la mesa patas arriba. ¿Por qué está la mesa patas arriba? Bueno, la situación de la economía es una situación muy complicada, ¿no? Pero hay pocas cosas que estará en capacidad de hacer el gobierno actual, pero sí hay algunas importantes que, a mi juicio, las puede realizar. Mire, hay consenso entre los economistas en la academia en general que el gobierno lo que va a hacer es seguir difiriendo los problemas, financiando el déficit a través de algo más de deuda, impuestos, empeñando activos del Estado, vendiéndolos o concesionándolos para obtener dinero hasta que llegue el año 2021. A veces en el Ecuador exigimos una serie de cosas, la gente pide cosas, las organizaciones piden cosas y no hay con qué cumplirlas. Entonces hay que ser un poco pragmáticos y señalar cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, el señor Martínez ha dicho algo que es extremadamente importante. En el Ecuador nos hemos olvidado de producir. No es que no se produce, sino que no se produce más y mejor con las potencialidades que tiene el Ecuador en provincias, por ejemplo, como la provincia del Carchi, la misma provincia de Imbabura, en la costa ecuatoriana también. Porque falta una serie de políticas adecuadas y una serie de competitividades tributarias y productivas para generar incentivos a la producción. A mi juicio, ¿cuáles son las dos cosas en las que debería enfrascarse este gobierno de manera inmediata? La primera, el gobierno debería... Ayer sucedió un hecho extremadamente importante, Gonzalo. El gobierno debería introducirse de manera urgente en buscar la reestructuración de la deuda pública ecuatoriana. Cuando usted tiene una deuda que por el pago de intereses y de capital, como le decía hace un momento, se lleva el 30% del presupuesto, en una magnitud muy grande. Hay necesidad de buscar esa reestructuración, comenzando con la reestructuración de la deuda con los chinos. La deuda con los chinos y tailandeses es grave para el Ecuador, ya no tanto por el monto de lo que se les debe, sino por el petróleo comprometido. Es como que usted deba $100 y en lugar de entregar una garantía en petróleo por $150, entrega por 1.500. Es una barbaridad. Entonces, el Ecuador tiene un petróleo comprometido que no guarda relación con lo que debe. Hay que liberar ese petróleo. Entonces, usted recordará... Solo renegociando la deuda con China. Reestructurando la deuda en general, digo, comenzando con la de los chinos, la del Fondo Monetario y la deuda comercial. Pero la más abusiva con nosotros me parece que es la deuda con los chinos. Sí, claro, por lo que estamos diciendo, además de una deuda infame. En la noche de ayer, y le quiero dar un dato extremadamente importante, en la noche de ayer en el programa de su colega Carlos Vera, programa que se llama Veras, el doctor Hernán Pérez Luz, una persona, un experto en leyes, un jurista de primer nivel, señaló algo que deben oír todos los ecuatorianos. Aquí los ministros de finanzas, desde hace rato, desde hace varias administraciones, y no solo los ministros de finanzas, sino varias otras autoridades, dicen que nada se puede hacer para reestructurar la deuda con los chinos, porque los contratos establecen cláusulas de confidencialidad e incluso el Ministerio de Finanzas los declaró secretos, porque dijo que hay estas cláusulas, ni siquiera la Contraloría los pudo abrir. Bueno, él dijo ayer que eso es falso, que se podían abrir los contratos, o cualquier otro en todas partes del mundo, y lo dijo además con la autoridad que tiene de ser un connotado jurista, y que para eso lo que había que hacer es requerir una orden judicial, es decir, pedir la intervención de un juez, arguyendo los elementos de convicción necesarios. Esto es extremadamente importante, porque este es un camino que el Ecuador no puede desechar. Y peor aún en las circunstancias actuales, para buscar una reestructuración, como está anunciando Argentina, ¿no? El nuevo gobierno y el nuevo ministro de Finanzas de Argentina está buscando como eje central de la modificación de la economía la reestructuración de la deuda argentina. Es muy interesante lo que está sucediendo ahí. Lo segundo, mire, cierto es... ¿No es un charloncito nomás este caballero?
¿Del ministro de Finanzas? Sí. No. No, el presidente de... No, yo no creo que sea un charlón. Yo creo que puede hacer cosas buenas. Habrá que ver a qué niveles o qué grados de populismo le incluye a su administración. Pero por lo menos de lo que está anunciando el ministro de Finanzas en lo que tiene que ver con reactivar la economía, con reestructurar la deuda, con darle de comer a la gente, con generar empleo, con reducir semejante brutal pobreza e indigencia que hay en Argentina, está yendo en la reactivación de la economía, la reestructuración de la deuda. Mire, el presidente, pero no solo el presidente, sino el actual ministro de Finanzas, es un colaborador del premio Nobel Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz le contrató a él como investigador en la Universidad de Columbia, y él viene de ahí. No es profesor de la Universidad de Columbia, como aparece en una nota de prensa. Él es investigador contratado por Stiglitz y para realizar investigaciones en qué campos, justamente en el campo de reestructuración de deudas. Entonces, lo primero que él ha señalado, el nuevo ministro, y ha ratificado el presidente, es que hay que buscar una reestructuración de la deuda, comenzando con la del Fondo Monetario, y me atrevo a hacerle una predicción. El Fondo Monetario va a ayudar en la reestructuración de la deuda. Ya verá usted. Entre otras cosas, porque también quiere cobrar. Pues si no, no van a cobrar ni el fondo ni nadie. El Fondo Monetario le entregó al señor Macri 50.000 millones de dólares. Los últimos 7.000 no ha desembolsado, pero también quiere cobrar. Al final del día es un banco. Ya verá que el fondo ayudará en eso. Aquí al Ecuador se le ha tratado de vender la idea de que no se puede reestructurar esta deuda con los chinos, lo cual es perverso, dañino en general. Pero esta debería ser la puerta de inicio que este gobierno debería dejar abierta para continuar un verdadero proceso de reestructuración que no se lo hace de la noche a la mañana. Importantísimo para la economía ecuatoriana, para liberar recursos y para usar parte de los recursos en el fondeo de medidas de reactivación económica. La segunda, mire, cierto es, y ya sabemos, que el gobierno manejó muy mal la eliminación de los subsidios a los combustibles. Peor no pudo haber manejado, pero como dicen los americanos, ese es un hecho que ya está ahí. Pero de ahí a olvidarse que tiene que eliminar los subsidios, hay una diferencia bien grande. Y yo entiendo que Jaime también coincidirá en esto. Entonces, otra de las cosas que nosotros proponemos es que el gobierno retome en el año y medio que le queda, de manera lo más inmediata posible, la eliminación de los subsidios a los combustibles, pero compensando adecuadamente a los más y menos pobres, que fue donde falló la vez anterior, y entonces provocó o prendió la mecha que explotó una dinamita en el mes de octubre. Y hay maneras de compensar, por ejemplo, a través de la factura eléctrica, a través del IVA, en fin, o de lo que se quiera. Hay formas de compensar a la gente más pobre. Lo que no se puede, aquí en esta mesa, Gonzalo, ¿cuántas veces dijimos que lo que no se puede hacer es eliminar los subsidios a secas? Porque el Ecuador no tiene las condiciones para hacerlo. Y porque si se intenta hacer eso, a lo mejor se cae el gobierno. Entonces no es ninguna solución. La solución tiene que ser pragmática, no solamente en relación a lo que se quiere hacer, sino a lo que se puede hacer. Estas dos medidas que le acabo de señalar, a la hora de este gobierno, actualmente faltándole un año y medio más o menos para culminar su actuación, serían muy importantes y colaborarían mucho para generar una mejor apertura en el próximo gobierno. ¿Usted está de acuerdo con estas dos medidas? Gonzalo, sí, realmente esas medidas son imperativas. El gobierno trató de eliminar totalmente el subsidio a los combustibles y era la decisión adecuada. Lamentablemente pasó lo que pasó. Lo que tiene el gobierno en el año que le queda prácticamente es tratar de no profundizar los desajustes, de atenuarlos lo que más le sea posible. Y esa atenuación va por varios aspectos, ¿no? Es cierto, debería intentar reducir más el subsidio a los combustibles. Debería tratar de reducir más el gasto público, principalmente la masa salarial pública. Y yo creo que el gobierno debería, y me imagino que está en esa dirección,
en el acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, va a revisar metas, cifras, posibilidades de financiar el próximo año. En esa revisión se debería dar un mensaje al país de alguna manera tener cierta viabilidad económica y fiscal el próximo año. Y en lo posible, Gonzalo, en lo posible el próximo año evitar colocar nuevamente bonos basura a esas altísimas tasas de interés que agravan la posición fiscal del país de manera muy, muy inadecuada. Porque vea usted, Gonzalo, solo por los intereses de los bonos basura el próximo año se van a necesitar 1.600 millones de dólares de pago de intereses solo de estos bonos. Y Marco hablaba de las reestructuraciones de la deuda, ¿no? Y eso es correcto, pero en las reestructuraciones hay que tener presente dos efectos de las reestructuraciones y la estructura de la deuda externa en este momento, ¿no? Cuando usted reperfila o reestructura las deudas, el déficit público baja solo cuando se pagan menos intereses. Cuando al reperfilar la deuda logramos bajar el pago de intereses. Y el fuerte de pago de intereses son los bonos basura. En el caso de la deuda china, por ejemplo, la deuda con gobiernos de este rato está en 6.500 millones de dólares, la mayoría es China, ¿no? La reestructuración con China puede tener varios efectos. Reducir el déficit en el pago de intereses, que es un efecto menor. Reducir el pago de capital en las deudas con China, ese es un efecto mayor, que reduciría las necesidades de financiamiento. Y el otro efecto es liberar petróleo para poderlo vender en el mercado spot a mejores precios, ¿no? Todo esto puede hacer el gobierno, está en las manos del gobierno, hacer lo que más pueda para reducir la magnitud de los desajustes. En un año no es mucho lo que puede hacer, pero sí debe hacer algo para aliviar al próximo gobierno la carga de lo que tiene que hacer. Y dos cosas importantes se dijeron en el panel anterior. José Hernández decía que deberían reunirse en algo como CUSIN de hace años, sí, para ponerse de acuerdo, porque el país necesita acuerdos, no necesita ingobernabilidad. Y Andrés Páez decía, hay que hacer lo que tiene que hacer en el Ecuador, obedece al gobierno, sino lo que se tiene que hacer en el Ecuador es por el bien de todo el país, no por el gobierno. Entonces el Ecuador tiene que pensar en acuerdos y no en ingobernabilidades, y pensar en lo que debemos hacer por el país, no por el gobierno que está, porque lo que se haga en bien del Ecuador va a servir para hoy y para mañana y para pasado mañana. Y el país está en esa situación. La situación es realmente difícil en todos los aspectos, en el aspecto económico, fiscal, de He advertido en ustedes una marcada incertidumbre en elaborar pensamientos optimizantes del futuro, que también necesitamos, pero no podemos mentir, pues. No podemos poner las cosas en el justo lugar de lo que quisiéramos ocurrir. Pero, ¿cómo podríamos nosotros, economista Carrera, mejorar los estándares de optimismo de parte de los sectores productivos? Porque ellos no están haciendo nada por el país. Están solamente lucrando de una situación. Y yo no veo ningún plan. No ha habido un liderazgo empresarial robusto que señale caminos, que exija trazos de políticas públicas y políticas de estímulo a la inversión privada.
de búsqueda de capitales de trabajo, etcétera, etcétera. Como nunca, el sector privado está en silencio, un silencio de buenos resultados seguramente para ellos, pero no hay lo principal, un estado de ánimo generalizado. Y eso es lo que puede hundir a nuestra economía, la falta de una acción mental creativa. No sé qué opine Marco para terminar este programa. Marco Flores, señor economista. Yo no creo cordialmente, Gonzalo, que el sector privado no esté haciendo nada. Hay algunos que se están beneficiando específicamente porque hay dedicatoria, pero la inmensa mayoría está sufriendo. Mire usted lo que ocurre en el sector de la construcción, ¿no? Que todavía no puede levantar cabeza, siendo un sector tan importante en la generación de empleo y Producto Interno Bruto. El 85% y más del Producto Interno Bruto está dado a través de las pymes, que tienen graves problemas. En el panel anterior también le escuché, por ejemplo, a personas como Andrés Páez, que hablaba de los almuerzos de los restaurantes, en fin, que están vacíos. Las pequeñas empresas que no pueden vender, las ventas de las empresas han caído, de manera que están atravesando la inmensa mayoría, está trabajando una situación muy difícil. Las empresas se están cerrando. Como consecuencia de eso se desacelera el consumo y por eso usted tiene un desempleo abierto y disfrazado tan brutal del 62% de la fuerza laboral ecuatoriana. Entonces, hay que volver los ojos hacia la producción, generando posibilidades de competitividad, generando posibilidades de mejorar la innovación, la productividad. Esas son tareas en las que debe enfrascarse el gobierno. Pero el gobierno está dedicado a financiar el déficit. ¿Con qué? Con más deuda, o sea, básicamente con más endeudamiento y más impuestos. Y ahora, como no le va a alcanzar la plata para eso, quiere echar mano ¿de qué? De empeñar los activos del Estado, que difícilmente va a poder colocar porque no hay un interés realmente internacional sobre las condiciones y las reglas del juego que subsisten en el Ecuador. Entonces, tiene el tema de los combustibles que debería retomarlo. Es grave para el país mantener ese tipo de subsidios que son realmente dañinos para la población. Pero lo que hay que hacer, como dijimos hace un momento, es compensar adecuadamente a los más y menos pobres, y hay formas de hacerlo. El no hacer nada va solamente a agravar este escenario que usted dice, claro, no es un escenario optimista porque las cosas, las cifras, las realidades están ahí al frente, uno no puede negarlas. Volver a producir, o sea, volver a la producción. Las políticas agrícolas, agropecuarias en general tienen que ser otras, están abandonadas, tienen que ser distintas. En una tierra que tiene una gran capacidad de producción, están abandonadas. Por eso usted tiene un Producto Interno Bruto en descenso. Entonces, el cambio de la política económica es sustantivo. Pero si uno no hace caso de lo que se viene diciendo por diferentes sectores, diferentes analistas, realmente desde hace más de 30 meses, bueno, no se puede arribar a un mejor puerto. Y en esto también la responsabilidad hay que darles a las otras personas o a los otros sectores que tienen esa responsabilidad. Por ejemplo, la Asamblea Nacional no puede ser peor la Asamblea Nacional que tiene el Ecuador, con las excepciones que hay de determinados diputados que son de primer nivel. La Asamblea en su conjunto es lo que uno podría considerar como un paquete desastroso. Asamblea en la cual los ecuatorianos no confiamos, porque no estamos seguros de lo que lo que van a resolver es realmente en beneficio del país o de los arreglos que se hacen. Pregunte a los ecuatorianos, mire las encuestas. No solo la Asamblea, la prensa. La prensa, que un buen sector de la prensa está tapando todo lo que pasa, está encubriendo lo que pasa, entre otras cosas por el pautaje. Pero no solamente por eso, sino porque no están asumiendo las tareas que deben asumir para ayudarle al propio gobierno y ayudarle al país. Y en general, esta resignación que existe, este silencio que existe, para exigir los cambios que se pueden lograr, lo que se puede hacer, no para exigir lo imposible, ¿no? Por ejemplo, quienes venían diciendo, quite los combustibles de un solo papazo y vaya adelante con este tipo de políticas, suba el IVA al 15, al 16%, se cae el gobierno.
Entonces quiere decir que esas medidas no sirven, pues, porque no se las puede implementar. Claro. Uno puede diseñar maravillas en el papel, pero si es que no se las puede aplicar, quiere decir que las medidas no sirven. Entonces hay que hacer medidas pragmáticas que no solo vayan en la dirección correcta, sino que compaginen la realidad social y económica del país. De acuerdo. Es decir, sean posibles de realizar. Y hay cosas, creo que en eso coincidimos con Jaime y otros analistas, hay cosas que el gobierno puede y debe emprender. Sí, ha sido un diagnóstico que nos deja muy preocupados, pero que hay que decirlo. Es el diagnóstico de la realidad. Sin embargo, dos cosas buenas de este gobierno vamos canalizando a que se cumplan, las que usted mencionó. ¿Quién se responsabiliza de ese exhorto y quién se responsabiliza dentro del gobierno del cumplimiento de esas alternativas de reactivación económica? Porque si no nos reactivamos, no nos van a venir a darnos reactivando nuestra economía absolutamente nadie. ¿Qué exigencia marcaría usted al final del programa? Bueno, hay Jaime Carrera. hay algunas reformas que son de responsabilidad del gobierno, ¿no? Me parece que en trámite ya la reforma laboral, que va a ser muy importante para el país. Ojalá en ese aspecto se llegue a algún acuerdo mínimo con los trabajadores. Están reformas al manejo de las finanzas públicas que se fueron rechazadas por la Asamblea, que el gobierno también tiene que enviarlas. Eso es muy importante, Gonzalo, porque mejorar la gestión de las finanzas públicas es vital para el Ecuador, ¿no? Está también el tema del Banco Central, de la autonomía. Y en general, un poco con todo esto, cambiar las expectativas del Ecuador, no en su totalidad, pero sí darle alguna dosis de optimismo con estas reformas, para poder llegar al 2021 no tan mal, pero medianamente bien, y con cierto optimismo de que se ha tomado un rumbo no lo suficientemente bueno, pero sí algo, como decía Marco, no dejar la mesa totalmente desarticulada, sino con pasos adelante. Y el llamado esencial, Gonzalo, es que se depongan los intereses políticos, particulares, gremiales, económicos, por el bien del país. Hay que entender que estamos en un momento crítico. Hay que pensar eso con absoluta responsabilidad. Porque si no hacemos... Pero también hay que ayudar. Hay que ayudar y ayudamos en lo que podamos. Y la principal ayuda, Gonzalo, es de poner los intereses y ser capaces de madurar en consensos mínimos para avanzar. Esa es la ayuda de todos. La ayuda de la sociedad, de los pobres, de todos. El Ecuador, Gonzalo... Este rato se impone Jusín, ¿no? Se impone Jusín. Y lo que tiene que tener claro, Gonzalo, es que con los paros, con los reclamos, con las demandas, no se crean dólares, no se generan dólares. Seguro. Por el contrario, se los aleja. Esa es la madurez del país. Entonces estamos en ese momento. Ojalá seamos capaces de madurar por reflexión y por convicción, y no madurar por lo que nos podría obligar a una crisis, ¿no? Yo creo que esa es la... Yo les agradezco muchísimo. Permítame solo Algo quiere una agregar cosita muy rápida. el economista Flores. Le invito a usted y a la ciudadanía a seguir de cerca a lo que haga Martín García. Es decir, el nuevo... Martín Guzmán, perdón. Es decir, el nuevo ministro de Economía de Argentina. Argentina quedó, lo que en Quito podríamos decir, Argentina quedó como palo de gallinero, la economía argentina. Mire lo que él está proponiendo como política económica. Vamos a ver si esa política económica logra ¿Qué propone? revivir. Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? La reactivación económica, la reestructuración de la deuda, el atacar la pobreza desde la posibilidad está hablando también de reformas laborales, ¿no? No está diciendo que no hay que hacer nada, porque en Argentina la masa laboral es gigantesca a costa de un grupo que trabaja y que mantiene. Entonces también está hablando de reformas laborales. Esa es una dirección correcta. Pero empieza, y lo declara el propio presidente de Argentina, empieza por la reestructuración de la deuda. Y le voy a decir algo. El Ecuador va a ir a una reestructuración de la deuda
tal como están las cosas y como se avisoran, por las buenas o por las malas, como ya nos ha sucedido antes. Y es mejor que vaya por las buenas. Gracias a ustedes por la presencia. Calidad. Innovación. Completamente